Bueno, esta es la segunda sesión del coloquio de matemáticas de este semestre. Les agradecemos que hayan venido y que estén aquí para participar en el coloquio. Es muy importante el coloquio que tenga la participación de ustedes en el coloquio, porque es para ustedes, es para que se vayan entrenando, para ir escuchando, para ir. Se puede dar mucha dinámica al interior del coloquio si se quiere. Y no, pues va a permanecer como algo que va a pasar así nada más como una plática más, pero realmente puede despertar inquietudes, puede hacer contactos con los investigadores, puede generar en reales programas de investigación. O sea, muchos programas de investigación, no solo en matemáticas, en muchas áreas de la ciencia, han surgido de coloquios y de seminarios de este estilo. O sea, es el inicio de una plática. La palabra coloquio significa diálogo. Entonces, ese es el sentido, no es una clase. Diego no viene a enseñarnos esto, sino viene a mostrarnos esto, a que lo escuchemos y a entablar un diálogo. Esa es la idea. Entonces, es muy importante nuestra participación en este sentido. No lo tomen como clase, porque no lo es. Es más abierto, es más dinámico el asunto. Y es muy importante que participemos. Entonces, les agradecemos mucho que estén aquí. Y pues es un gusto presentar a nuestro estudiante Diego Medina Isaías, que va a presentar hoy en el coloquio con la ponencia titulada Estructuras inyectivas en categorías subgeneradas, particularmente el caso de módulos localmente notariados. Bien, pues bienvenido, Diego, y adelante. Bueno, quiero decirle a todos muchas gracias por venir y darme la oportunidad de hablar en este caso, a la maestra María de los Ángeles por invitarme a impartirlo. Algunos preámbulos antes de iniciar. Es que yo trabajo con estructuras no conmutativas. Cuando trabajamos con este tipo de estructuras, tenemos que cargarnos de un lado al momento de estudiar módulos. Yo utilizo los módulos izquierdos. Esencialmente no hay una diferencia grande al momento de estudiar en abstracto módulos izquierdos y módulos derechos. Probablemente ya al concretizar un anillo las estructuras sean muy diferentes, pero en lo abstracto no hay una diferencia clara. Para esto, también otra cosa que yo utilizo es la notación funcional derecha. Entonces, bueno, si tenemos unas funciones que alguien en algún momento se le ocurrió que la composición de esto debería de escribirse como que lo que yo uso en vez de esta notación es evalúa su función por la derecha. ¿Sí? Y esto va a ser esto m y luego la no. Entonces la composición de funciones la uso en este sentido, que tiene más sentido con cómo escribimos las flechas, ¿no? Otras utilizaciones de esto podrían darse en esta pista. Bueno, el temario es el siguiente. Primero voy a dar la definición de lo que es un R-módulo, luego voy a hablar de los morfismos dentro de los módulos, así como su estructura, que son los submódulos. A partir de eso, necesariamente vamos a llegar a las categorías de Bitbag. Esas categorías son subcategorías plenas de R-mod que se les puede asociar a cada módulo. A partir de eso, vamos a hablar de inyectivos en esta subcategoría, denotada como sigma M. Después de eso, la correspondencia de matriz. Todos estos son antecedentes, de hecho, del proyecto de investigación que estoy realizando, ya donde entramos en materia de la que estoy desarrollando, es en el capítulo 6, que habla de radicales y radicales. Bueno, para entrar a la definición de lo que es un R-módulo, voy a hacer un símil con la definición de espacio vectorial. Un espacio vectorial V sobre un campo F es una terna, un conjunto con una operación binaria interna que va a ser denotado como una suma. Se comporta exactamente como quisiéramos que se comporten las sumas. Es conmutativa, asociativa, existe un elemento neutro y existen inversos adictivos dentro de esta operación.
Por otro lado, tenemos una multiplicación por un escalar, y aquí es donde voy a hacer el símil. Todas estas propiedades algebraicas que satisfacen la suma y el producto de un espacio vectorial van a ser los mismos en un R módulo. Lo único que va a cambiar es que la estructura por la que estamos multiplicando, en vez de un campo, va a ser un anillo. Le voy a pedir que sea anillo con uno. Aquí está la definición de espacio vectorial de R módulo, que son las mismas propiedades algebraicas, y le pido que sea un anillo con uno. Un anillo con uno es justo un conjunto con dos operaciones binarias internas que se van a comportar otra vez como una suma y la multiplicación. A esta multiplicación le voy a pedir que sea como una multiplicación como en un campo, pero le voy a quitar la propiedad de que sea conmutativo y que no necesariamente todos los elementos tengan un inverso multiplicativo. Ejemplos de un anillo, agárrense las matrices cuadradas con entradas en cualquier campo. Eso va a ser un anillo con la suma entre entrada, multiplicación de matrices. Entonces, eso es como un ejemplo muy bueno de los anillos no conmutativos. Bueno, ya que sabemos que es un R módulo, nos gustan los R módulos, queremos saber cuáles son las funciones que nos respetan la estructura de R módulo. Y justo van a ser aquellas que abren sumas y sacan escalares. Bueno, los submódulos van a ser las subestructuras de los módulos. Si agarramos un módulo, un subconjunto no vacío va a ser un submódulo si es cerrado bajo sumas, bajo inversos aditivos y bajo multiplicaciones por una escala. Ejemplos de esto, agarramos un R-homomorfismo y si agarramos un submódulo del dominio, vamos a obtener un submódulo en el codominio dado por la imagen de la función. Entonces, otro ejemplo que es muy importante es el de kernel de un R-homomorfismo. Estos son todos los elementos del dominio que al ser mandados como imagen al codominio a través de F van a dar al C. Mis ejemplos no parecen ejemplos, pero bueno, otros ejemplos de submódulos es agárrate una familia de submódulos. Entonces vamos a definir la suma arbitraria de submódulos de la siguiente forma. Los elementos van a ser sumas finitas de elementos que pertenecen a elementos de la familia A. Noten que yo le pido una condición de finitud, ya que yo no necesariamente tengo que ese módulo tenga una noción de convergencia. Entonces, lo que le pido a la suma arbitraria es que sus elementos sean sumas finitas. Otro ejemplo de submódulo es la intersección arbitraria de submódulos. Y ahí está. Después de esto, voy a introducir la propiedad universal de la suma directa. Voy a dar una motivación de esto. Imagínense que yo tengo dos R homomorfismos, F y G. Un dominio, R homomorfismos. Yo puedo definir una suma de morfismos de la siguiente forma. F más G va a ser una función que va de N a L. Y la regla de correspondencia de esto va a ser, agárrate un elemento del dominio y envíalo a evaluar las funciones en ese elemento. Bueno, algo que me gustaría que pasase es que la imagen de la suma es igual a la imagen de F más la imagen de F. Esto no va a pasar. En general, ninguna de las dos contenciones pasa en general. Hay ejemplos muy fáciles, agárrense una F diferente de 0. Entonces, la imagen de con su negativo, menos F, va a ser igual a 0. Y tiene imagen no 0, entonces eso dice que una de las condiciones no se satisface. Hay ejemplos para ver que la otra tampoco va a suceder. Entonces, ¿qué tenemos que arreglar para que se satisfaga esa propiedad?
Algo que vamos a tener que sacrificar justo es el dominio de la función. En vez de tomar el mismo dominio, voy a tomar el producto cartesiano del módulo consigo mismo y voy a evaluar esto. La primera entrada la voy a mandar a la imagen del primer morfismo y la segunda entrada la imagen del segundo. No es difícil ver que esto sí va a satisfacer lo que yo quería. A este lo voy a definir como la suma directa de morfismos. Fíjense que hay una ventaja con respecto a la otra suma, ya que ni siquiera necesito que los morfismos tengan el mismo dominio. Incluso podría sumar más, o sea, más de dos funciones. De hecho, se pueden sumar una cantidad arbitraria de funciones y eso es lo que nos da la propiedad universal de la suma directa. Algo que le tenemos que pedir cuando hacemos esta suma arbitraria es que, si se fijan, yo estoy definiéndolo en base a una suma. Y si doy una cantidad infinita de módulos, tendría que pedirle una condición de finitud al dominio. Y es justo por lo que no se pone un producto cartesiano, sino una suma directa. Bueno, ¿para qué sirve esto? Es muy fácil. O sea, tenemos una familia de morfismos o R-homomorfismos que tienen un mismo codominio. Yo puedo encontrar un morfismo que me haga lo que todos esos morfismos tienen. Particularmente apliqué esa propiedad para el conjunto de homomorfismos que van de un módulo a otro. Eso me dice que va a haber un morfismo que tenga como imagen este módulo. Se va a llamar la traza de MAL. Es justo la suma de todas las imágenes homomórficas de módulos que van de MAL. Noten que si este submódulo es un módulo propio, o sea que no es todo L, va a suceder lo siguiente. Este es un módulo propio. La traza de va a ser un módulo no ser. ¿Okay? Entonces, si consideramos la proyección canónica de este módulo en su cociente, Diego, traza este va a ser un morfismo no ser y aquí está la magia de la traza. Si agarramos cualquier morfismo o R-homomorfismo, perdón, que va de M a L, esta composición siempre va. ¿Qué nos dice esto? Esto quiere decir que existe un morfismo no cero que M no puede distinguir del morfismo cero. O sea que M no controla todo lo que pasa en él. En ese sentido vamos a decir que L no es M generado. La negación de eso, definimos un módulo M generado de la siguiente forma. Es aquel que la traza es igual a L. O equivalentemente, existe un R homomorfismo sobreyectivo de esta forma. Algunas motivaciones para definir esto o de llamarle a esto ser generado vienen dadas por la siguiente motivación. Agarren cualquier R módulo y consideren un R homomorfismo que va del anillo al módulo. Este va a tener la forma, agarra un elemento del módulo y multiplícalo por una escala. Si hacemos lo contrario, agarramos un elemento del módulo y lo multiplicamos por una escala, justo por estos dos axiomas del módulo, eso nos dice que eso define un R homomorfismo. Eso significa que tenemos un R isomorfismo entre el módulo y el grupo de homomorfismos que van de R a módulo. ¿Qué significa esto? Todo elemento puede ser visto como un R homomorfismo. Eso teóricamente me dice que, pues si yo ya no vuelvo a agarrar el elemento, está bien. Puedo hacer un bien sin elemento. Para ilustrar eso, agarremos un submódulo del anillo.
Los submódulos del anillo se llaman ideales izquierdos. Y agarramos cualquier módulo. Yo defino el producto de ese ideal por el módulo de la siguiente forma. Son sumas de elementos que van del ideal, que se multiplican por el siguiente. Sumas de elementos que son de la forma, multiplica un elemento del ideal por un elemento del módulo. Y eso, por lo que acabo de decir, es igual a la suma arbitraria de imágenes de morfismos, de la imagen de Y sobre morfismos que van de R al módulo. Eso lo denoto de esta forma. ¿Okay? Entonces, particularmente, agarremos ese I como R. Eso nos dice que la traza de R a X es R por X, que es, no es difícil de ver, que es igual al módulo total. Eso nos quiere decir que todo módulo es R generado. Es una noción que es natural pensar. Todo, o sea, si agarramos un módulo, nosotros le asociamos la categoría de los R módulos. Esta es una forma de denotar todos los elementos. ¿Okay? Y de hecho hay propiedades muy interesantes dada esta correspondencia. Hay teoremas que dicen, si tus módulos satisfacen cierta propiedad, eso te caracteriza propiedades del anillo. Si, por ejemplo, tu anillo cumple cierta propiedad, eso te induce propiedades en todos los módulos. Por ejemplo, ejemplos de esto, si R es conmutativo, todos los módulos izquierdos son módulos derechos. Si R, digamos, es von Neumann regular, todos los módulos van a ser planos. Por ejemplo, si R es semisimple, todos los módulos van a ser inyectivos, y creo que es equivalente a que todos los módulos finitamente generados sean proyectivos. Me parece. No nada más. Bueno, yo quisiera que esta correspondencia se dé también para módulos. O sea, yo quisiera asociarle a un módulo, un R módulo M, una categoría que me satisfaga esa relación tan cercana que existe entre un anillo y su categoría de módulos. Una primera aproximación sería agarrar todos los módulos generados por eso. Resulta ser que esa correspondencia no nos va a dar mucho. Lo que propuso Wiesbauer, o lo que popularizó Wiesbauer en 1992, en su libro sobre módulos y anillos, es que podemos asociarle a cada módulo una subcategoría plena de remoto, donde los objetos son subobjetos de módulos n generados. Que son módulos que son isomorfos a módulos n generados. Eso hace que la categoría tenga kernels, y particularmente, disculpen la grosería, esta categoría sigma m va a ser una categoría abeliana de Grothendieck, localmente finitamente generada. Bueno, dado la definición de esta categoría subgenerada, podemos ir relativizando conceptos que tenemos en general para los módulos. Uno de estos ejemplos es la definición de ser inyectivo. Decimos que E es un módulo inyectivo si siempre que podemos encajarlo en cualquier otro módulo, el módulo en el que se encaja se separa como suma directa del inyectivo y otro módulo. Es decir, es un sumando directo de todo módulo que lo contiene. Hay algo, o sea, esto de que un módulo abre en suma directa a otro se llama escindir. La palabra escindir, yo sé que en matemáticas las palabras son inocuas, pero no necesariamente tiene que ver la palabra con el concepto, pero escindir es una palabra apropiada para eso. Esta palabra significa separar algo en sus partes esenciales. Entonces, lo que hace un módulo inyectivo es separar en partes esenciales a todo módulo en el que está contenido. Entonces,
vamos a decir que un módulo en sigma M es M inyectivo, si siempre que está encajado en un módulo de sigma de M, ese lo es M. Podría definirse para módulos que no sean en esta categoría, pero yo voy a estar trabajando solo con módulos en sigma M. Entonces es una buena definición. Bueno, el estudiar módulos inyectivos nos lleva a preguntas básicas. Bueno, preguntas buenas, no sé cómo decir. ¿Qué pasa si nosotros podemos escindir a un módulo inyectivo? Resulta ser que los sumandos directos de módulos inyectivos también son inyectivos. Entonces, la pregunta natural es, ¿podríamos escindir a un módulo inyectivo, luego escindir a su sumando, luego volverlo a escindir hasta un momento en el que ya no podemos volver a escindir a los módulos inyectivos? O sea, que existan módulos inyectivos inescindibles dentro de nuestros módulos inyectivos. Resulta ser que para el caso de módulos neuterianos va a satisfacerse algo deseado. Decimos que M es un módulo neuteriano si satisface la condición de la cadena ascendente. Esto es, damos una cadena ascendente de submódulos del módulo y va a llegar un momento en el que la cadena se detiene. O sea, un número natural en el que todos los números mayores a ese número natural, el módulo asociado va a ser el mismo. Particularmente hay propiedades de módulos neuterianos importantes. Por ejemplo, submódulo del módulo neuteriano es neuteriano. Submódulo de módulo neuteriano es finitamente generado. Entonces tenemos dos cosas. Los submódulos de módulo neuteriano son neuterianos y finitamente generados. Abstrayendo esa propiedad, decimos que un módulo es localmente finitamente generado, localmente neuteriano, si todo submódulo finitamente generado es neuteriano. Biesbauer, en su libro en el mismo libro que les platiqué, da el teorema de Matrix. Dice que si damos un módulo localmente neuteriano, todo módulo M inyectivo es isomorfo a una suma directa de módulos inyectivos y inescindibles. O sea, en este caso, la condición de finitud que le estamos dando a la retícula de submódulos, si nos satisface, si nos hace que los módulos inyectivos se puedan escindir hasta un cierto punto. Ejemplos de esto es agarrarme un campo. Como es cada espacio vectorial, es siempre inyectivo. Entonces, B va a ser isomorfo a alfa suma directa del campo. Este es un resultado tramposo. Puede llegarse a eso por mucho menos. Otro ejemplo es el siguiente. Si damos M igual a los enteros, estos como Z módulos, todo módulo inyectivo tiene la forma, esa forma, donde el son los racionales y Z infinito es el pésimo grupo de P. Me preguntan por él si tienen duda de qué es al final. Pero bueno, si resulta ser que estos son los únicos módulos inyectivos inescindibles, con P variando los escribimos. Bueno, otro teorema de Matrix es el siguiente. Damos un anillo neuteriano conmutativo, entonces tiene una correspondencia biunívoca entre los ideales primos y las clases de equivalencia de módulos inyectivos inescindibles. Y la correspondencia está de esta forma. Agarramos el ideal primo y a R lo consultamos con ese ideal primo y luego le calculamos la cápsula inyectiva. Hay generalizaciones de este resultado. Particularmente me voy a centrar en la generalización que hizo Gabriel para anillos no conmutativos, que dice que si tenemos un anillo izquierdo neuteriano que satisface la condición H, entonces va a existir una correspondencia de Gabriel, de Matrix. La condición H no les va a cambiar la tabla. No van a ser mejores personas después de saberlo. Pueden quedarse con que todo módulo artiniano satisface la condición. ¿Okay? Entonces,
dado a que nosotros sabemos que los módulos neperianos, particularmente los localmente neperianos, se comportan bien entre módulos primitivos y inscindibles, nos da la idea de que se podría generalizar o relativizar este resultado para las categorías generadas. Entonces, tenemos que relativizar el concepto de ideal primo. Dado un módulo, tenemos que saber definir qué es un M ideal primo para un módulo. Para eso, defino, esto ya es la parte de, defino el anulador de una clase. Este es como el dual de la clase. Es la intersección arbitraria de kernels de morfismos que van de mi módulo a un elemento de una clase. La traza también se podría hacer la construcción para una clase. Entonces, o sea, sí es el dual. En este sentido, vamos a decir que un módulo es seco generado si satisface que el anulador se anula. O sea, es seco. Okay. Para los chavos más chavos de esta sala de álgebra commutativa, les habrá parecido la notación a la del anulador de un módulo. Básicamente se define de esta forma: son todos los elementos del anillo que al multiplicarse por elementos del módulo se cancelan siempre. Justo por la correspondencia que les dije entre elementos y sus grupos de homomorfismos que van de R al módulo, da esta igualdad que nos da lo que pensábamos, ¿no? Ok, a partir de eso, les voy a dar esta definición. Decimos que un funtor de la categoría de módulos a la categoría de módulos es un radical, es un preradical, si satisface esta propiedad. En objetos, la evaluación sobre objetos es un subfuntor del objeto evaluado. Digo, es un submódulo del módulo evaluado. Y en morfismos satisface este diagrama conmutativo. Lo que significa es que componer por este y luego irte para acá es lo mismo que componer por este y luego irte para acá. Donde estas son las inclusiones naturales, ¿sí? Particularmente decimos que un preradical es un radical si satisface esta propiedad para todo movimiento cuantificado. Ejemplos de prerradicales y radicales. Agárrate cualquier submódulo, entonces tomar imágenes del grupo de homomorfismos que va de un módulo a cualquier otro va a definir un preradical, y dado una clase no vacía podemos asociarle el emulador que va a ser un radical. ¿Okay? Particularmente, si agarramos un submódulo de un módulo, consideren esta clase. Noten que es como un kernel. En este contexto no se llama kernel, se llama clase libre de pretorsión del preradical. En este caso el preradical es este. Lo que vamos a hacer es definir un producto de un submódulo por un módulo, y está dado por el anulador justo de esa clase, ¿no? Este producto pues está más difícil de trabajar que el otro, pero sí satisface algunas buenas propiedades del producto por ideas. Para esto, consideren la clase de los módulos simples en sigma M. Vamos a decir que el radical de Jacobson de M se define como el anulador de la clase de los simples. Si me preguntan si funciona igual que el radical de Jacobson en el caso para módulos, sí, parcialmente, ya que todo maximal es kernel de un simple, entonces es de contenidos. Para módulos que no tienen maximales, esto va a ser como idempotente, y para módulos que están fuera de la categoría de sigma M, también va a ser muy idempotente. Bueno, va a ser idempotente. Dado esto, hay un lema relativo de Nakayama en sigma M, que dice que si tenemos un módulo finitamente generado en sigma M y resulta ser que el producto del radical de Jacobson por X es X, esto necesariamente era porque el módulo que agarramos era el cero. O sea, el único módulo que se queda fijo ante este producto es el cero. Bueno, para el concepto de M ideales,
agarramos un ideal izquierdo. Basta saber que todo ideal izquierdo se anula con su cociente. De esta forma, si solo si es un ideal bilateral, entonces voy a definir un M ideal de esta misma forma. Para la definición de M ideal primo, les di una equivalencia cuando M es proyectivo sigma M, porque la definición original no les va a aportar nada al día de hoy. Es justo la definición de ideal primo para un contexto como conmutativo, de hecho. La única condición es que el segundo producto debe ser generado. Y pues sí, o sea, es lo que esperaríamos del M ideal. Entonces, dado todas estas definiciones, Vichy demuestra que hay una correspondencia entre los módulos inyectivos indistinguibles en sigma M y los ideales primos del módulo, con uno que sea el módulo newtoniano, que satisfaga la condición H. Esta condición, que es una condición de subgeneración de la categoría, un poco abstracta. Y ya, ahora me van a preguntar, ¿qué ejemplos tienes? No tengo ejemplos. O sea, tengo ejemplos en el caso conmutativo, pero pues, obviamente no me va a servir este resultado en ese caso. O sea, pero pues sí tengo más o menos la idea de cómo se encontrarían ejemplos. Como les dije, la condición H se satisface si el módulo es artiniano. Entonces tendría que pedirle al módulo ser artiniano y newtoniano. Es lo que se conoce como ser un módulo de longitud finita. Además, hay unos resultados que dicen que puedes encontrar ejemplos de ese tipo para módulos simples. Todos los módulos simples, finitamente suma finitades simples, va a ser de longitud finita. Y dice que podemos encontrar ejemplos de ese tipo en anillos de matrices con coordenadas en un campo. Entonces, más o menos por ahí va la idea. Bueno, esa es la presentación, las referencias, y muchas gracias. Bueno, pues queremos agradecerle a Diego, pero antes no sé si alguien tiene alguna pregunta para Diego. Yo. Me llama mucho, hola, me llama mucho la atención hacer los radicales. La verdad es que anteriormente no me más el tema, pero había unos conceptos ahí muy familiares. ¿Sabes alguna existencia o relación que tenga con la categoría clásica de la dimensión del flujo? Eso. No te sabría decir, pero sería un tema interesante. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no hay preguntas, pues le damos la palabra al maestro Cornelio. Bueno, muchas gracias, Diego. Les recuerdo que el coloquio está organizado por Ángeles y por Isaac, que ellos son los organizadores del coloquio. Entonces es importante que estén en contacto con ellos si quieren participar en el coloquio, si conocen a alguien que quiera participar. No necesariamente tiene que ser vivo. Si ustedes conocen a alguien externo y quieren conectarlo un día el coloquio que esté aquí virtualmente, es cuestión de que se contacte con Ángeles y con Isaac para hacer eso, o alguien que ustedes se gustaría que presentara, etcétera. Podemos gestionar todo eso para
que presente y tomar ventaja de la virtualidad. Entonces es muy importante eso y enriquecer el coloquio. Muy bien. Sí, una cosa importante que no vi antes, hay que inscribirse al canal. Ahí van. Ok, entonces, para que lo diga antes. Por lo pronto, le doy el reconocimiento a el ciudadano Diego Medina Isaías, del Departamento de Física y Matemáticas, a través de la licenciatura de Matemáticas, actualmente Constancia, por su ponencia de estructuras directivas y categorías subgeneradas, en caso de módulos normalmente newtonianos, en el Colegio de Matemáticas, 6 de marzo de 2016, firma el jefe de departamento y un servidor con el nombre de Luis. Felicidades. Doy la palabra a Ángeles. Ahí voy, es que no me impresionan. No, pues. No es cierto.